Especial de la noche, que es tiempo de Hugo Olivas para compartir con nosotros el tema, como habíamos dicho, titulado La enfermedad del siglo XXI, la ansiedad. Así que el tiempo es todo tuyo, Hugo, y que Dios te bendiga grandemente. Feliz noche. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Qué gusto. Pura vida. Pura vida me dijeron por acá. Así es, pura vida. Nos sentimos contentos nuevamente porque estamos acá, porque Dios nos trajo con su bendición y tenemos aquí la oportunidad de poder pasarla muy bien, pasarla entre gente conocida y gente muy querida. Así que sean todos muy bienvenidos. Especialmente también tenemos dos personas que nos acompañan hoy, ¿no? Estaba viendo ahorita, así que bienvenidas, bienvenidas. Nos sentimos muy contentos, de verdad, de que puedan acompañarles. Hoy vamos a estar desarrollando un tema, una temática que para mí es un tema, una reflexión muy importante. Yo quiero decirle algo, hemos estado tratando de compartir información que nos puede ser útil en diversas áreas de la vida. Bajo ninguna razón o circunstancia, lo que estamos intentando es como intentar ofrecerles como algún tipo de diagnóstico. No, lo que queremos es informarnos todos, ¿no? Y si usted se siente empatada con alguna de esas situaciones, empatado con alguno de esos conceptos, alguno de esos temas, pues qué bueno es que usted sienta la necesidad también de buscar ayuda, y eso es lo que queremos, ¿ok? Así que vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos dé su bendición, que al estudiar lo que queremos estudiar en esta hora, podamos contar con su compañía, con su dirección. Así que le invito, por favor, a que incline el rostro. Vamos a tener una pequeña oración. Querido Dios y Padre, nuevamente te agradecemos, oh Dios bueno, porque tú nos permites estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy nos acompañan. Pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes, tú conoces qué es lo que nos mueve al estar aquí. Te pedimos, oh Dios, que puedas manifestar tu gloria, tu poder y tu amor en nuestras vidas. Y que en este lugar también podamos todos salir enriquecidos al estudiar tu palabra. Bendice aún también a los que a través de las redes sociales nos acompañan, Señor. Que también tú puedas hacerles sentir lo importante y lo valiosos que son. En el nombre, Señor, de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Yo sé que hay mucha gente que nos ha estado acompañando a través de las redes sociales, pero previo a nuestra conversación, a los temas que desarrollamos durante estas noches, también hemos tenido regalos, hemos tenido cantos, hemos tenido partes especiales, y si usted quisiera acompañarnos puede venir aquí a la iglesia y aquí lo podemos disfrutar todos. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que le titulé La enfermedad del siglo XXI. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Yo quiero hacer una pregunta, simplemente para que usted mismo se la pueda responder. ¿Sabe usted qué hace su cerebro, su mente, en qué se ocupa cuando no está específicamente realizando algún tipo de actividad? ¿Qué es lo que pasa con su mente en el momento cuando usted no está realizando una actividad específica? Algunos investigadores se han dado cuenta y le han llamado, le han dado un nombre a esta situación. Algunos investigadores se han dado cuenta de que el cerebro en algunos momentos específicos hace algo que se llama divagar. Y la mayoría del tiempo nuestro cerebro está divagando. Eso quiere decir que quizás usted está haciendo alguna función y de pronto usted como que está pensando, ¿verdad? Se va y se va, y por ahí escucha a alguien que le dice, hey, amigo, hey, aquí llamando a fulanito, llamando a tierra,
¿Le ha pasado a usted en algún momento, verdad? Que usted está tal vez ahí y se va en su pensamiento. Eso significa de que su cerebro está divagando, que su mente está divagando. Y cuando la mente divaga, va de un lugar para otro, no tiene como sentido. Y entonces estos investigadores se han dado cuenta que cuando la mente divaga, específicamente se producen 3 tipos de pensamientos. Hay un pensamiento que son los pensamientos automáticos, que son pensamientos inconscientes. O sea, que el cerebro está produciendo en ese momento pensamientos inconscientes. O sea, que la conciencia suya no se está dando cuenta. O quizás usted no los perciba. ¿Por qué? Porque son automáticos e inconscientes. Número 2. Los investigadores se han dado cuenta que cuando la mente, que cuando el pensamiento divaga, produce o se contacta con el pasado y con el futuro. O sea, produce pensamientos que tienen que ver con el pasado y con el futuro. Y entonces se han dado cuenta esos investigadores que esto genera un gran desgaste. ¿Por qué? Porque la persona no está conectada con la realidad, con el aquí, con lo que está ocurriendo en el ahora, sino que está conectada con el pasado, con situaciones del pasado que incluso le han generado mucho dolor quizás, le han generado en algún momento mucho malestar, mucha incomodidad, o situaciones del futuro que la persona piensa que necesita resolver. Se conecta con situaciones que incluso van más allá, se anteponen a situaciones que incluso no han ocurrido. ¿Verdad? Qué interesante lo que ocurre en ese momento cuando el pensamiento queda ahí en el aire, ¿verdad? Lo que le llaman que divaga. Y número 3, busca tener el control de esas situaciones. Cuando el pensamiento está divagando, cuando la persona está divagando, que es un tema inconsciente, la persona intenta, o el pensamiento lo que intenta es más bien reparar, buscar una solución a ciertas situaciones. Entonces tal vez usted está de pronto haciendo una tarea y entonces se conecta con algo que usted tiene que resolver en el futuro. Y entonces usted está buscando la forma, ¿y ahora qué hago para resolver aquello? ¿Cómo hago para buscar el dinero para pagar aquello? ¿Cómo hago para acercarme a aquella? Y usted comienza, o su cerebro comienza a procesar ese tipo de pensamientos. Qué interesante, porque todo esto ocurre en una dimensión de lo inconsciente. Hoy vamos a intentar tener pensamientos conscientes que nos generen felicidad. Porque esos estudios incluso han revelado que cuando la gente divaga en ese pensamiento, le genera mucha infelicidad. Noten ustedes qué interesante. Todos los estudios que se hacen a través del pensamiento para poder descubrir qué es lo que el pensamiento puede producir en el ser humano. En el libro, precisamente, titulado Una mente que divaga es una mente infeliz, hicieron un estudio con más de 2,250 personas. Y se dieron cuenta que estas personas que superaban los 34 años, en promedio 34 años, se dieron cuenta que en este estudio, ¿verdad? La mayoría de estas personas, casi el 50% de estas personas, en algún momento, a pesar de que estaba haciendo algún tipo de actividad, su pensamiento divagaba constantemente. Divagaba constantemente. De hecho, ellos decían que es parte natural del cerebro que divaga. Y ellos descubren que cuando el cerebro divaga también ocurren 2 cosas. Número 1, cuando el cerebro divaga ocurre lo que es la productividad o la creatividad. Las personas que son muy creativas posiblemente comparten conmigo eso, que de pronto usted está pensando y su mente creativa está ahí, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos se conecta más bien con situaciones que generan infelicidad. Número 2, se dieron cuenta entonces que las personas que divagan son personas que se vuelven un tanto más infelices en su forma de pensar. Y número 3, del estudio esto que están realizando ese estudio, se dieron cuenta que las personas que divagaban de cierta forma eran personas que se cargaban mucho a nivel psíquico, a nivel psicológico. Y esto, a la hora de poder estudiar el tema del pensamiento que divaga,
los científicos se dan cuenta en algunas investigaciones, sobre todo en la Universidad de Columbia, que la mayoría de los pensamientos del ser humano ocurren dentro de algo que ellos le llaman el consciente inconsciente. La mayoría de los pensamientos del ser humano ocurren de manera inconsciente. Qué tema más interesante, ¿no? O sea, ¿se ha puesto usted a pensar que más de los 60,000 pensamientos que usted puede tener en un día pueden ser inconscientes? E incluso se dice que de la mayoría de los pensamientos que tenemos, el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Wow, ¿cómo podemos hacer nosotros entonces para quitarnos de esa carga? La ansiedad precisamente tiene que ver con el pensamiento. La ansiedad tiene que ver con un estado de ánimo. ¿Ok? La ansiedad es una pregunta de premio. La ansiedad es un estado de ánimo que está cargada por cierta conmoción, ¿ok? Fisiopsicológica, ¿ok? Tiene que ver con un tanto psicológico como también físico. Entonces estamos cargados de una gran cantidad también de situaciones que se pueden sentir a nivel corporal. La ansiedad es natural. Todos en algún momento experimentamos ansiedad. Por ejemplo, posiblemente tal vez a usted le digan, usted va a tener una parte en la iglesia especial y entonces usted tiene que leer un texto bíblico quizás. ¿Cómo pasa usted tal vez toda la semana? ¿Ah? Casi que, ya va a llegar el sábado, ya va a llegar el viernes, ya va a llegar el día que me toca a mí la parte, ¿verdad? Y entonces cuando está aquí, posiblemente comienza usted a sentir también en su cuerpo ciertas manifestaciones fisiológicas, ¿verdad? Usted comienza tal vez a sudar, usted tal vez comienza a sudar, usted tal vez su corazón comienza a palpitar un poco más rápido, ¿verdad? Incluso muchas personas hasta tienen problemas hasta respiratorios, ¿verdad? Así que también la ansiedad está acompañada por ese tipo de respuestas físicas. La ansiedad es natural. Hablo aquí a los jóvenes, que tenemos tantos jóvenes por acá también, que tal vez tenga que hacer algún tipo de exposición en su universidad, ¿verdad? O en el high school, en la escuela, y entonces en esa exposición experimentan mucha ansiedad. Tal vez una cita laboral, que usted tiene por ahí una entrevista laboral y tal vez la persona se carga de mucha ansiedad. Hay ansiedad, ¿no? Que es natural. El tema es cuando la ansiedad se nos vuelve inmanejable. Cuando la ansiedad se nos sale de ese rango que es difícil de manejar, difícil de superar. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, ¿ok? Aquí en los Estados Unidos, los dos trastornos, lo hemos hablado y lo mencioné cuando hablamos de depresión, los dos trastornos más diagnosticados en la actualidad es el trastorno depresivo y el número 1 se habla acerca del trastorno de ansiedad. ¿Saben ustedes que según la Organización Mundial de la Salud, más de 246 millones de personas sufren de ansiedad clínica? ¿Cuánto dije? 246 millones. Es increíble, ¿no? La cantidad. En los Estados Unidos, más de 19 millones de personas, de los cuales el 37% de las personas reciben tratamiento. Por eso es importante, y yo quiero ahorita abrir como un paréntesis. Ayer estuvimos hablando acerca de la depresión. Hoy estamos hablando acerca de la ansiedad. Yo sé que hay muchas personas que están conectadas con el contexto de la pandemia y todo lo que ha ocurrido, y eso les ha generado mucha ansiedad. Y aquí es donde la situación se ha complicado un poco más. Gente que ha experimentado la enfermedad y se siente muy ansiosa. Más gente que experimenta otros tipos de ansiedad. Hoy no vamos a profundizar acerca de los trastornos específicos de ansiedad, porque aquí nos daría prácticamente toda la semana hablando de cada uno de esos trastornos. Pero sí quiero decirle algo, siempre hay la oportunidad de buscar ayuda. Si usted está pasando por una situación parecida,
si usted se siente que su vida, en su vida hay depresión, se siente mal, se siente sin deseos de vivir, o está experimentando una ansiedad absoluta en su vida, yo quiero decirle que hay esperanza y que también puede buscar ayuda. Hay personas que están interesadas en ayudarle. No se sienta solo, no se sienta sola. Hay personas que están dispuestas a brindarle la mano. Hay personas que quieren ayudarle a que usted pueda salir de esa situación, de esa condición. Usted no está solo. Usted no está sola. Hay muchas propuestas teóricas con el tema de la ansiedad y la importancia que tiene que ver el pensamiento con el tema de la ansiedad. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Aaron Beck. Aaron Beck es un autor, es un psiquiatra norteamericano, fue un psiquiatra norteamericano que específicamente él se enfocaba en lo que era en temas de ansiedad. Y él habla acerca, incluso él se conoce como el padre de la terapia cognitiva, y él habla acerca de las distorsiones de pensamiento. Las distorsiones de pensamiento tienen que ver con las distorsiones que se dan en la forma de pensar, en la forma alterada en el pensamiento de una persona. Por ejemplo, él habla acerca del pensamiento polarizado, o le llama el pensamiento dicotómico. La persona con un pensamiento polarizado, con un pensamiento dicotómico, es una persona que piensa en todo, en nada. Es una persona que dice, es que yo nunca voy a mejorar. Es que a mí siempre me pasa lo malo. Es que todo lo que yo hago en la vida me sale mal. Es un pensamiento de todo o nada. Y esta distorsión de pensamiento nos hace nosotros, recuerden lo que hemos venido hablando, tal como el hombre piensa, ¿verdad? Recuerda lo que veníamos diciendo, mencionando en estas noches anteriores. Como nosotros pensamos, tal como nosotros pensamos, así vamos a actuar, así vamos a vivir. Por eso la Biblia decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque en esta distorsión de pensamiento, muchas veces nosotros tenemos una mala interpretación de la realidad, y ese es el tema de la ansiedad, que la ansiedad anticipa. Es más, hay una comparación que podríamos hacer entre el miedo y la ansiedad. El miedo, ¿verdad? La ansiedad genera cierto miedo, pero el miedo en sí se da por una situación específica, por algo que es real. Por ejemplo, si yo voy a caminar por acá y de pronto me sale por acá un perro muy grande y viene con cadenas y el perro viene ladrando, ¿usted va a tener miedo o no? Por supuesto que va a tener miedo. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, usted va a hacer lo que naturalmente una persona haría. Sale huyendo, sale corriendo. ¿Verdad? Que usted dice, mejor corrió que murió. Y usted sale corriendo. Eso es el miedo, por algo específico, algo que es real, por un objeto. La ansiedad no es así. La ansiedad se da por una situación que no es real, por algo que estamos anticipando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad, nos invitaron de ir al Six Flags. No sé si muchos de ustedes ya han ido por ahí. Les gustan las atracciones. A mí no me gustan mucho, obviamente. Y resulta que bueno, estamos en una de esas atracciones y entonces mis hijos dicen, subámonos a la atracción. Y entonces yo le digo, no, a mí esas cosas no me gustan, pero dentro yo estoy diciendo, eso a mí me da miedo, no me quiero subir ahí, eso no es para mí, yo amo la vida, yo no me quiero arriesgar. Y entonces en esa situación ya la presión, vamos, subámonos todos como familia, qué bonito, y a mi esposa también, subámonos. Entonces ya los 4 teníamos que subirnos. Y entonces en eso comienza ya el tema de la ansiedad, ¿verdad? Conforme usted se va acercando ahí, su corazón comienza a darse, usted comienza a pensar y la ansiedad te lleva en ese pensamiento, a procesar cosas que quizás nunca se van a dar. De hecho, el tema de la ansiedad tiene que ver con eso. La mayoría de los pensamientos o de las situaciones por las que uno se preocupa nunca llegan a ocurrir.
hicieron una investigación. Ahorita sigo retomando porque por aquí me salió un poco, retomando el tema de las distorsiones de pensamiento. Pero hicieron una investigación con unas personas que habían sido diagnosticadas de trastornos de ansiedad. Y entonces les pidieron que escribieran cuáles eran las situaciones que más les preocupaban en los próximos 30 días. Y esas personas comenzaron a escribir, ¿verdad? Si yo le digo a usted, haga una lista de las cosas que usted siente que más le preocupan o le van a preocupar en el transcurso de un mes, no me responda. ¿Qué escribiría usted? Póngase a pensar. Y entonces estas personas comenzaron a hacer una lista de las cosas. Recuerda que eran personas que eran diagnosticadas con ansiedad generalizada. Y entonces ellos comenzaron a hacer una lista de las cosas que más les preocupaban durante los próximos, o les iban a preocupar durante los próximos 30 días. Así que comenzaron a escribirla. Cuando pasó el periodo, los investigadores se sentaron con esas personas y entonces comenzaron a revisar cada una de las preocupaciones que aquellas personas habían escrito. Y se dieron cuenta que más del 90% de las cosas que escribieron nunca se llegaron a concretar. Eso quiere decir que más del 90% de las cosas que usted y yo nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. Qué interesante, ¿no? O sea, imagínense ustedes entonces en el tema de atención. Yo cuando me di cuenta de todo esto, ¿no? Yo entonces trato de ser cuidadoso en la forma de cómo pensar. Es un principio. Alguien por ahí dijo, no es el problema lo que le genera conmoción al ser humano, es la interpretación que hace el ser humano del problema. O sea, no es la situación particular, sino es la forma como usted lo interpreta. Ese es el secreto. Y en ese concepto, en esas ideas de Aaron Beck, ¿verdad? De esas ideas de distorsiones de pensamiento o distorsiones cognitivas, él habla acerca de otra que se llama la abstracción selectiva. Algunos también le llaman la visión del túnel. Es cuando una persona se enfoca simplemente en la situación aquella particular y no se da la oportunidad de buscar la forma de cómo resolver, de buscar alternativas. Simplemente se enfoca en el problema, viene el problema, no hay soluciones, no hay salida. Y en esa visión del túnel, la persona a veces se siente como aislada, como sola. Y posiblemente tal vez usted ha escuchado a alguien que le diga, no, pero eso es tan fácil, porque de afuera uno lo ve. Pero la persona que lo está experimentando, que está sintiendo, que está sufriendo esa ansiedad, esa situación complicada, no está viendo quizás posibles alternativas. Otra de esas distorsiones cognitivas, de esas distorsiones de pensamiento, se habla acerca de la sobregeneralización. Personas que todo lo generalizan, todo me sale mal, todo lo que yo hago nunca prospera, sobregeneraliza todo lo que pasa. Y por último, él habla una que se llama visión catastrófica. Es una visión de la persona que dice, las cosas van a salir mal. Mejor no vamos a ir a tal lugar porque si vamos a tal lugar puede ser que en el camino nos accidentemos. Mejor yo no le doy permiso a mis hijos que salgan porque algo les puede ocurrir en la calle. Y es una situación que siempre andamos viendo, o la persona anda viendo esas situaciones catastróficas de la vida. Obviamente todo esto tiene que ver con esas distorsiones de pensamiento, cognitivas. Debemos de aprender a identificar cuándo estamos viviendo bajo ese tipo de pensamiento. Cuándo estamos haciendo o cuándo estamos permitiendo que nuestros pensamientos se distorsionen y no nos dejen ver la realidad. La palabra del Señor en Filipenses, el capítulo 4, yo quisiera invitarlo, yo quisiera que usted entienda en el contexto en el que Pablo escribió esta carta. Pablo, estando prisionero, estando en la cárcel, le escribe
una carta a los filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. Yo quiero invitarlo a que usted busque conmigo Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Vean ustedes lo que el apóstol Pablo ahí en la cárcel le escribe a los Filipos. Le dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acciones de gracia. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo escribiendo esto en la cárcel? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros quizás estar en la cárcel? ¿Cómo sería nuestro ánimo? Pablo decía: mire, por nada estéis afanosos. Antes, más bien, presenten vuestras peticiones a Dios con oración. Es ahí uno de los grandes secretos que podemos encontrar en la palabra del Señor. En tiempos de ansiedad, en momentos donde la ansiedad nos gana, dice la palabra: no estéis afanosos. Presenten sus peticiones con oración. Es en la oración donde encontramos nosotros alivio. Es en la oración donde encontramos nosotros consuelo. Es en la oración de nosotros podemos desprendernos, soltarnos, depositar nuestra ansiedad sobre Él, decía el texto que leímos ahora. ¿Verdad? El texto que decíamos de Romano, de Pedro: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es en la oración, es en acción de gracias, en la súplica. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando no nos afanamos, o cuando el afán llega a nuestra vida y presentamos nuestras súplicas delante de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con nosotros. Y es una paz plena. No es una paz vacía, no es una paz seca, no es una paz que se agota. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que usted no puede encontrar en ningún otro lugar. Y tal vez usted, como yo, en algún momento nos dimos cuenta, buscando la paz en otras cosas, buscando tal vez el alivio en otras cosas, quizás en la droga, quizás en alguna adicción, quizás en el licor, en tantas cosas posiblemente la buscamos y no la encontramos. Dios hoy nos ofrece esa paz. Y el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Qué hermoso como el apóstol nos recomienda cómo debemos cultivar nuestra mente. Jesús, estando con una gran multitud lo seguía. Allá del Sermón del Monte, en Mateo el capítulo 8, usted lo puede leer, capítulo 6, y usted se da cuenta que hay una gran multitud siguiendo a Jesús. Y Jesús les comienza a hablar acerca de la esperanza. Pero Jesús nota en ellos algo que quizás ni ellos mismos notaban. Jesús los veía, aquellas personas cansadas, afligidas, agotadas, cargadas, y les hizo una invitación. Mateo el capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su propio afán. Bástate el día con su propio mal. No se anticipen, decía Jesús. No se anticipen a lo que va a ocurrir mañana. Vivan el presente. Hoy el presente tiene su propio afán, tiene su propio mal. Qué hermoso es encontrar en la palabra del Señor el consuelo.
Qué hermoso es entender que Dios quiere tener hasta el cuidado de nuestros pensamientos. La Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y lo voy a repetir durante todas estas noches, porque ese es el éxito que vamos a obtener nosotros en toda esta semana de salud mental. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Hay una gran cantidad de propuestas. Mañana vamos a estar hablando acerca de cómo superar el duelo. Mañana vamos a estar específicamente hablando acerca de algunas ideas para enfrentar el duelo. Usted no se puede perder el tema mañana. Estoy convencido que va a ser de gran bendición. Y si usted sabe de alguna persona que está atravesando en ese momento una situación complicada de vida, recuerde, siempre va a haber una respuesta, siempre hay una solución. Tráigalo, invítalo, comparta el enlace para que él pueda de alguna manera comprender y manejar esa situación de una manera diferente. Quiero compartir con ustedes 3 ideas y con esas 3 ideas nos vamos a ir en esta noche. Yo quiero recordar 3 pensamientos para que usted en esta noche los apunte y que los recuerde en momentos complicados, cuando la ansiedad, cuando las situaciones complicadas de la vida aparezcan. Número 1, recuerde que la mayoría de los pensamientos, de las situaciones por las que nos preocupamos, nunca se llegan a concretar. Eso téngalo presente. Recuerde que la mayoría de las cosas por las cuales usted y yo nos preocupamos, nunca se llegan a concretar. Número 2, preocúpese por las cosas que realmente se pueden cambiar. Hay situaciones en la vida que no se pueden cambiar. Hay un autor, Steve Covey, no sé si lo han leído en algún momento. Él habla el principio del 90-10. No sé si lo conocen, lo han escuchado, lo han leído en los hábitos de la gente altamente exitosa. Él habla acerca del principio 90-10. Él dice que el 10% de las cosas que ocurren en la vida, nosotros no tenemos control de ellas. ¿Ok? Pero que el 90% de lo demás, al revés, que el 90% de las cosas que ocurren en la vida, nosotros no tenemos el control de ellas, el 90%. Por ejemplo, si usted va manejando su automóvil y se cambia una luz en rojo, usted no tiene el control de eso. Usted no tiene el control de que el autobús tal vez pase 5 minutos antes y usted lo dejó ahí. Usted no tiene el control de que el automóvil se le dañe. Usted no tiene el control de que algún aparato en la casa eléctrico se le dañe. El 90% de las cosas que ocurren en la vida, usted no tiene control. Pero hay un 10% que depende de la forma como usted interprete, que depende de la forma como usted entienda lo que está ocurriendo. Ese es el principio. El 90% de las cosas usted no las puede cambiar. Usted no puede cambiar esas cosas, pero usted sí puede cambiar la forma de cómo pensar, la forma de cómo actuar. Y ese es el principio de vida, es un principio de vida. Entienda que usted que no puede cambiar muchas cosas en su vida. Por más que usted se preocupe, por más que usted intente, hay cosas, hay situaciones que usted no puede cambiar. Y número 3, y es muy importante, sea responsable con la forma o con la calidad de sus pensamientos. Usted es el único responsable. Usted es el que tiene que velar por la calidad de sus pensamientos. Cuando tenemos claridad, cuando tenemos pensamientos que nos acercan a nuestras metas, a nuestros planes, cuando tenemos pensamientos que nos alejan de las situaciones negativas, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Dios quiera que en este proceso podamos encontrar no solo una mejor calidad de vida, sino que también nosotros podamos encontrar en el Señor la esperanza, el gozo, la oportunidad de ser mejores personas. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y en esta noche vamos a terminar
con una oración, pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre, que en medio de las situaciones complicadas, cuando aparezca la ansiedad, cuando aparezca quizás esa carga emocional que nos oprime, que nos hace ver la vida con claridad, que aún en esos momentos de dificultad podamos sentirlo. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias porque en esta noche, Señor, tu presencia está con nosotros. Padre, ayúdanos a entender que a pesar de lo que sintamos, Señor, de que a pesar que nuestras emociones, nuestro ánimo, muchas veces decae, de que nos llenamos de inquietud, de inseguridad, de ansiedad, que podamos reconocerte, Señor, en esos momentos. Que podamos entender, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti. Hoy, Padre, oro por aquellas personas que hoy quizás no se sientan bien, que quizás que física, psicológica, emocionalmente, Señor, están luchando y no han podido salir de su situación. Hoy te pido, oh Dios, que tú puedas estar con ellos, que tu presencia, Señor, les dé seguridad y tranquilidad. Hoy, Dios, te pido que en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, tomes el control de sus vidas, toma sus corazones, toma sus mentes, toma sus vidas, Señor.